La maestra Brenda es comunicóloga y maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es feminista y ecologista. A lo largo de su trayectoria ha coordinado proyectos comunitarios y de incidencia sobre género, agua y medio ambiente en diversos estados del país. Ha sido consultora para el PNUD México, la Fundación Rosa Luxemburgo, la Unión Mundial para la Conservación y la Fundación Volcar. De 2007 a 2018 fue la responsable del área de capacitación y actividades comunitarias en la Asociación Civil Mujer y Medio Ambiente. Actualmente es jefa del Departamento de Enlace en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, en la que trabaja los temas de igualdad de género, diversidad sexogenérica e interculturalidad. Maestra, entonces tiene la palabra y después de eso, como comentó el doctor González, abriríamos una ronda de preguntas y respuestas. Pues muy bien, muchas gracias a la red por la invitación, al doctor Jorge Villarreal y bueno, a Jorge Arriaga, que justo estaba acordándome que esta es creo que la tercera vez que coincidimos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y bueno, aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Yo espero que quienes nos están viendo y quienes van a participar, pues en principio estén bien, de ánimo y de salud ante la contingencia que estamos viviendo y que bueno, pues confiemos en que pase y acabe pronto. Por otro lado, quiero comentar que lo que voy a presentar acá es una construcción colectiva del conocimiento. No es solo lo dice Brenda, sino que, bueno, como ya lo decía Jorge y como lo van a ver ahora en la pantalla, yo pertenezco a la Red de Género y Medio Ambiente y a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua. Y en particular, bueno, pues como ya decía Jorge, yo durante muchos años trabajé el tema de agua y género, pero sí solicité algunas entrevistas ahora para actualizar algunos documentos y bueno, en particular quiero agradecer a Mar, a Denise y a Silvia que me compartieron datos, información, presentaciones y algunos testimonios de mujeres que ahora en particular están viviendo los impactos del COVID, más los que ya vivían en relación al agua, en particular a Cristina, Judith y Lorena. Bueno, pues voy a empezar. Entiendo que creo que ya es el quinto o el sexto webinar, lo cual es súper importante. Y no jala la presentación porque ya. Bueno, primero, esto que yo decía, pues ya es como la quinta o sexta sesión de webinar y bueno, el hilo conductor ha sido el agua, visto desde diferentes ámbitos. Aquí efectivamente lo vamos a hacer desde género, pero yo quiero hacer como algunas puntualizaciones que pido disculpas si alguien ya lo ha escuchado por segunda o tercera vez. Bueno, pues primero, ¿cuál es la situación del agua en México? Vivimos un modelo de gestión que no es nuevo, ya lleva varias décadas y que lo que ha dado por resultado es que la visión técnica es la que ha privado en particular, no está en el eje de la formulación de las políticas ni los programas, una visión de derechos humanos y por lo tanto tampoco de género. Esta manera en particular sitúa aquí la Ciudad de México para el peor ejemplo del tema de lo poco sustentable que ha sido, de dónde traemos el agua, qué implica, qué daños ambientales y sociales genera. Hace 3 semanas en estos webinars se decía, bueno, justamente la infraestructura que tenemos en malas condiciones. En muchos lados, los datos nos dicen que el 30% de agua potable se pierde en fugas públicas y esto implica un desperdicio de agua vital. En términos de la cobertura de acceso al agua entubada en vivienda o predio de las zonas rurales, es 12% menos a las zonas urbanas. Este es un dato de la Conagua del 2015. ¿Y esto qué implica? Que otra vez volvemos a mirarlo en términos también de zona urbana, zona rural y cómo todavía las zonas urbanas están por debajo de la cobertura de este servicio tan fundamental. ¿Qué habría que ver ahí? Claro que es un servicio, pero el agua antes que todo es un bien común, es un recurso natural y en la medida en que vayamos integrando esta visión en la gestión y administración del agua, seguramente debemos encontrar una mejor relación para su manejo. Más de 10 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua entubada. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues ya lo vamos a ir viendo y más en términos de COVID, sabemos que el no tener agua pues se trastoca la vida en general se nos va trastocando. Traje a colación y me parece súper importante sí analizarlo, el concepto de cobertura es insuficiente, porque cuando nos dicen cobertura nos están hablando de la conexión al tubo, pero no nos están hablando de la calidad, la disponibilidad, la accesibilidad y entonces
sabemos estos 10 millones, pues claro que es gente que no tiene la conexión, pero ¿qué va a pasar cuando le pongamos el filtro del derecho humano al agua y el saneamiento con esa situación? Lo vamos a ver en una lámina más adelante, solo para quien no los ubique o vale la pena recordar cuáles son los conceptos que nos mandata Naciones Unidas, en particular la observación general número 15, que los atributos del derecho humano al agua son disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, no discriminación y acceso a la información. Aquí una pequeña acotación en relación a la accesibilidad económica. Si bien la observación general número 15 no nos mandata gratuidad, sí nos mandata tarifas equitativas y justas. Y vamos a ver cómo en este momento de pandemia, no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica, el tema de la accesibilidad económica está siendo francamente violado y no se está haciendo necesariamente lo que urge de negar, ¿cuál es la palabra? Ahora me va a venir de quitar los cortes. Y eso es una violación del derecho humano, que es súper, súper importante de analizarlo. Bueno, Suárez cita que el agua no se gestiona como un bien público homogéneo, sino que existen profundas heterogeneidades en su suministro que no están relacionadas con cuestiones técnicas, sino que seguramente, como ustedes saben, pues hay muchos intereses empresariales y de actores privilegiados quienes definen las zonas de buena y mala calidad del servicio, convirtiendo la red de agua potable en un segmento del territorio y totalmente excluyente. En mucho trabajo comunitario, como ya lo decía Jorge, que he tenido la fortuna de realizar, lo hemos notado mucho. Es decir, ¿no? La misma gente dice, es que en Chiapas sí es la zona donde más llueve, donde más agua de manera natural tenemos, ¿por qué seguimos sin tener agua? Y cuando hacemos el cruce de población indígena, población rural, pues ahí se nos viene y es justamente lo que significa este texto, esta cita que hace Suárez. Convertir también que las fotos estas fotos, la que ven de los tambos azules es de esta ciudad. En Xochimilco, muchas personas se abastecen de agua, como ustedes saben, mediante pipas y almacenan en tinacos. La otra foto es de Chiapas. Es decir, vemos dos realidades que incluso en esta Ciudad de México, que es cuna del mundo, ¿no? Con el mayor alto índice de desarrollo humano, pues todavía estos problemas no faltan muchísimo para que se solucionen. Hace 2 años, Leo Heller, que está por terminar su mandato de relator especial del derecho humano al agua y al saneamiento, vino a México y ahí cabe decir que la sociedad civil, afortunadamente tuvimos mucho contacto con él fue muy sensible a los temas del derecho humano al agua, como nosotros demostramos en una gira que hicimos junto con él aquí en la Ciudad de México y en otros estados como parte de la COMDA para mostrarle cuáles eran las violaciones del derecho humano al agua. Y bueno, por supuesto que ustedes pueden revisar su informe, su primer reporte que hizo y de la visita, pero miren lo que él nos dice. Él, en particular, él, como parte del programa de monitoreo conjunto de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, nos dice que si México hubiera tomado en consideración las variables propuestas de los objetivos del desarrollo sostenible, que son disponibilidad, accesibilidad y calidad, como ven, estos 3 son solo del ODS, no incluye los otros, que sí incluye como tal el derecho humano al agua, pero que si los hubiera llevado a cabo, el resultado en cobertura del servicio de agua, efectivo del agua, sería del 43%. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos esas cifras globales del 90 y tantos por ciento, vamos a pensarlo en zonas urbanas, del servicio al agua, le ponemos estos elementos indicadores del ODS reprobados, 43%. Y ahora, justo para esta plática, yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar cuando le ponemos los lentes de género? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá solo la imagen de la mujer en las cubetas es del periódico El Universal porque me parece que plantea muy bien esto que está sucediendo. El niño sigue siendo en Xochimilco. El de abajo de tubos es una instalación del sistema de aguas de Santa María hasta Huacán, Iztapalapa, y abajo a la derecha es una compañera Judith de Iztapalapa que, bueno, solo ver la foto nos da una muestra de cómo vive para tener agua en sus hogares. Ahí sí la imagen
dice mucho más que 1000 palabras, mucho más lo que yo les puedo decir. Y aquí, bueno, siempre que hablamos de género en relación con otros recursos naturales, pues vale la pena para la gente que no está habituada o familiarizada con el concepto de género, pues aquí tiene la, la, la definición. El género es una categoría de análisis social que se centra en las relaciones de poder que establecemos las mujeres con los hombres en contextos específicos. Es una propuesta política, por supuesto viene del movimiento feminista, que reivindica la igualdad y el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres. Propone la erradicación de la subordinación de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y bueno, como lo vamos a ver también, pues es una herramienta de planeación, de ejecución de políticas, programas, proyectos a favor de la equidad. ¿Esto qué tiene que ver cuando hablamos de género y agua? Bueno, pues sí, ahorita ya vi que hay 196 personas, que bueno, si estuviéramos en vivo, seguramente yo les diría, las personas que estamos aquí, ¿quiénes en la mañana hicieron más de 5 actividades en relación con el agua? Y ahí nos va a salir que es muy probable que las mujeres, además de hacer nuestro aseo personal, igual que los compañeros, si tenemos agua en nuestros hogares, es muy probable que hayamos hecho algo de limpieza, lavado de ropa, lavado de trastes. ¿Y qué quiere decir entonces con esta pequeña pregunta, que es, digamos, muy corta ahora, pero que mujeres y hombres tenemos una relación diferente con el agua? Hacemos usos distintos. Por esos usos que están mediados por los roles de género, enfrentamos diversos problemas y accedemos al recurso y por lo tanto a las decisiones hídricas de manera asimétrica. Las mujeres en estos mandatos, en los roles que nos van mandando la sociedad de que nos toca a las mujeres, que nos toca a los hombres, pues son las mujeres, ya lo vamos a ver acá, quienes más se encargan de el trabajo doméstico asociado también a todo el tema de la gestión y administración del agua en nuestro hogar. Las mujeres, sin duda, tanto urbanas como rurales, nos lo dice la experiencia, nos lo dice el trabajo de campo, participan en las gestiones para el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, esto no se traduce en que ellas también puedan participar en o integrar los espacios de toma de decisión. Llámese comité comunitario urbano, rural, indígena, y bueno, también quien trabaja en el sector hídrico ya más formal, se va a dar cuenta que tampoco están conforme vamos subiendo el peldaño de toma de decisiones en relación al agua. Los valores sociales y estereotipos culturales guían las prácticas de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? ¿Quiénes son los plomeros? ¿Quiénes no? Algunas somos plomeras, otros no. ¿Quiénes podemos ir a hacer una gestión, pero entonces no hablamos? Lo vamos a ir viendo, pero sí era súper importante un poco esta lámina que siempre utilizamos cuando explicamos género y agua, porque esos roles que nos van mandando en la sociedad, pues tienen una relación totalmente intrínseca cuando ya nos vamos a ver los problemas del agua. ¿Cuáles son los problemas del agua? Y ahí, bueno, pues ustedes van a ver que yo voy a plantear cuatro ejes. No me voy a tener en todos, pero sí los vamos a nombrar. Estos 4 ejes vienen de una experiencia que en la Red de Género y Medio Ambiente llevamos 15 años, que se llama la Agenda Azul de las Mujeres, que hacer ese planteamiento de analizar la problemática en bloques separados, ustedes lo van a ver, agua para consumo doméstico y saneamiento, agua y medio ambiente, participación, gestión y conflictos. ¿Por qué? Porque las mujeres no estamos en relación con el agua solo en lo doméstico, sino que estamos en muchos ámbitos, otros ámbitos de la vida, y entonces ahí es donde, pues claro, cuando le ponemos los ojos de género, se nos abre una realidad totalmente diferente, totalmente rica, pero totalmente llena de desafíos de cómo hacerlo. Bueno, ¿cuáles son los problemas que, por supuesto, están ahora y con el COVID los vamos a ver, estos se profundizan, se agudizan los problemas? Agua para consumo doméstico y saneamiento. ¿Qué es lo que en general, bueno, en el trabajo que hemos hecho de la red, y yo lo corroboré en estas entrevistas que pude hacer en estos días, de nuevo, hay poca disponibilidad. No es que no haya agua, lo que no hay es agua de buena calidad, sino que, bueno, ya lo decíamos también anteriormente, el modelo de gestión también hace una distribución inequitativa y desigual. Y que entonces hay una poca disponibilidad, hay una distribución inequitativa, hay tandeos. Para que no identifique qué es el tandeo, es que mediante tu servicio te mandan el agua tandeada, como el ejercicio que hacen muchas mujeres de comunidades, por tramos, por horas, y no siempre es fija. El agua es de mala calidad,
hay poco mantenimiento, ya decía yo el tema de las fugas, las inundaciones, las enfermedades gastrointestinales y de piel por estar en contacto con agua de mala calidad. Este dato, bueno, me lo compartió Mar Díaz, y solo es un ejemplo de el agua tandeada en la Ciudad de México. Solo por decir un caso, Álvaro Obregón recibe 3 días a la semana agua, con lo cual suman 63 horas. Es decir, hay delegaciones, por ejemplo, Coajimalpa recibe 2 días a la semana y en total son 54 horas. El menor, Magdalena Contreras, son 4 días y recibe 17 días. Para quien quiera consultarlo más, bueno, pues estará la presentación. Solo este es un ejemplo de qué pasa entonces cuando yo al día recibo, o a la semana recibo solo 3 veces agua y no es un horario fijo. ¿Qué pasa con mi vida cotidiana? Y lo vamos a ver cómo se descompone por completo o aprendemos a vivir en esa intermitencia de recibir agua. Otros problemas del agua, bueno, pues en relación con el bloque 2, que es agua y medio ambiente, deforestación, mal manejo de basura, grietas, hundimiento, extractivismo. Acá no lo puse, pero sí está porque me vino el excesivo urbanismo, pero sí los megaproyectos. Es decir, ¿qué está pasando ahí con el acceso al agua, al medio ambiente? Y claro, por supuesto, cuando vivimos en los problemas del agua y nos damos cuenta que es un derecho humano al agua que está violado, pues evidentemente no solo es el derecho humano al agua el que se viola, sino una serie de otros derechos que están asociados al agua. Participación, gestión y conflictos, lo sabemos casi siempre, ¿no? Corrupción, aumento de tarifas, uso político. Este último, cada que hay elecciones en cualquier municipio o alcaldía acá en la Ciudad de México, es evidente. Yo quise colocar uno porque me parece que es súper importante identificar los problemas al agua cuando se hace la defensa del territorio ante megaproyectos. Entrándole ya al tema del COVID, bueno, pues me parece importante recordar pues cuáles son las medidas que nos están planteando esta pandemia. Una sana distancia, quédate en casa, el higiene de manos de manera frecuente, lavado y desinfección, disculpen, de ropa, superficies, utensilios y yo creo que también de áreas comunes. ¿Qué pasa con esto? Pues que el COVID evidenció las desigualdades y agudizó y nos hizo otra vez, bueno, a las que llevamos muchos años, pues ya sabíamos cómo estaba el modelo de gestión del agua, las problemáticas, pero creo que también ahora la gente está mirando con muchísimo más atención qué está pasando. Agudizó evidenció, perdón, las desigualdades de género, pero también las otras, las sociales. ¿Qué pasa? Pues nos dicen, sigan estas medidas. Y aquí vale la pena decir, ¿toda la población puede cumplir con estas medidas? Pues no. Familias pobres, por ejemplo, quédate en casa y sana distancia. Familias que viven en hacinamiento, ¿qué pasa ahí con el tema de la convivencia? ¿No? La pobreza tiene cara femenina. 70% de las mujeres pobres en este país, perdón, 70% de pobres son mujeres, el 30% con jefatura femenina, pues muchas veces viven condiciones insalubres para sortear la pandemia. Y ahí, ¿cómo le hacemos? Aunado a ello, y bueno, es algo que también quiero mencionar yo cuando le pongamos más los lentes de género, sí hay un incremento de la violencia doméstica. Eso es súper importante que lo traigamos a cuenta, porque en esto de quédate en casa, muchas de las mujeres que viven situación de violencia pues están más tiempo con la persona agresora y esto las coloca todavía en una situación de mayor riesgo. Higiene de manos y lavado frecuente. Pues claro, yo me considero pues muy afortunada, a lo mejor muchas de las personas que están acá también, afortunadamente no hemos tenido problemas, yo vivo en la delegación Álvaro Obregón y no he tenido problemas para lavar las manos, pero ¿qué pasa en esos hogares donde no hay agua para lavarse las manos? ¿No? ¿Y qué sucede? ¿No? Un testimonio me decía, es que no me lavo las manos como me lo están indicando. O sea, estoy en mi casa, no salgo, pero no me puedo lavar las manos porque simplemente no tengo agua, ¿no? Además de la falta del servicio, pues hay carencia económica para comprar los desinfectantes. Por supuesto, ¿no? Son condiciones de pobreza que ahí se van mezclando y bueno, pues otra vez parece que son las mujeres quienes más mal están pasando. ¿Cuáles son los impactos de género? Ya vimos la problemática del agua que estaba ahí antes del COVID y va a seguir. El COVID lo que hace es que viene, nos evidencia mucho más las desigualdades y las de género, pero cuando ya le ponemos el COVID, a ver qué pasa. Otra vez nos volvemos a encontrar que hay un uso del tiempo mucho mayor de las mujeres. ¿Para qué?
gestión y organización comunitaria, vigilancia de las pipas, mejoramiento del agua, compra de garrafones. ¿Qué implica esto? Uno de los testimonios me decía, Brenda, si yo antes tengo un trabajo fuera de mi casa remunerado, ahora tengo que hacer el trabajo remunerado doméstico y además estar todavía más pendiente de la pipa, porque en su unidad habitacional reciben pipas. Y yo le preguntaba, ¿cómo cuántas horas? Todo el día estoy pegada al celular, porque es entre llamar para pedir la pipa, ver cuándo viene la pipa, recibir a las personas de la pipa, organizarme con mis otras compañeras de otros edificios para recibir la pipa. Es decir, implica toda una serie de gestión que ya lo sabíamos. Hace algunos años, este dato nos salía para la gestión del agua, tanto para eh, organizar todo el tema de la casa, el trabajo doméstico, más de 30 horas. Habría que hacer ahora un análisis mucho más fino. ¿Cuánto tiempo le está ocupando a las mujeres resolver los problemas de agua? Y ahora con el COVID. Hay una persistencia de roles y esto es súper importante que lo veamos. Es decir, ahora hacen trabajo doméstico y trabajo de cuidado y esto es súper importante, ¿no? El INEGI hace un par de años, hace un par de meses todavía lo veía, las mujeres realizan 36 horas de trabajo doméstico en relación con 12 horas que hacen los hombres a la semana. Ahora, con este cambio, pues lo que estamos viendo es que los hombres no necesariamente se están metiendo al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado, pero tampoco al tema de la gestión del agua. Yo preguntaba a una de las compañeras, bueno, y ahora que pues los compañeros, los esposos están en sus hogares, se meten a gestionar, no. O sea, ¿por qué pasará eso? Y la respuesta era, es que a lo mejor ellos creen que por ser mujeres es nuestra obligación. Es decir, esto está muy presente todavía en a quién le toca resolver los problemas del agua. Esto, y bueno, ya seguramente ustedes lo han podido ver, escuchar en las noticias, esta pandemia está haciendo que el trabajo remunerado se haga desde casa. ¿Y esto qué implica para las mujeres? Una doble o triple jornada de trabajo, sin duda. Hay un subsidio de género. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que le tocaría tanto al Estado como a las familias de resolver los problemas del agua, en particular al Estado, si lo vemos como un tema de derechos humanos y de obligación, pues no está siendo reconocido, no está siendo reconocido ni tampoco están haciendo las acciones necesarias para que esta situación se resuelva. Preguntaba yo también y ese testimonio me sale ahora y hace 5 años y hace 10. En el caso de esta palabra, o sea, claro que son ellas, llaman, hacen toda la gestión y ha estado, parece la misma persona desde hace muchos años, y a pregunta expresa, ¿ha hecho algo en particular para que las mujeres que son quienes viven de manera más cercana a los problemas del agua se resuelva? Pues no, no lo he visto como diferente. Es decir, desde las autoridades todavía no se ve que son las mujeres quienes más viven la problemática del agua. Y bueno, pues esto nos hace pensar en que son ciegos a género, a qué está pasando en relación a los problemas del agua y en el imaginario social también está. Otra cosa que también es importante ahora en esta pandemia mirarlo es todo lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva. Ya nos han dicho todo el tema de, bueno, de las mujeres embarazadas, pero un testimonio de la delegación Azcapotzalco me decía, esta poca disponibilidad que yo tengo de agua, pues hace que no tenga agua para bajarle al baño cuando voy y eso ya me dio una infección. Es decir, ahí hay que mirar otra cosa, es súper importante y por cierto la cubeta de hasta abajo es de 3.5 litros con la cual esa mujer se baña y la tiene que hacer rendir además, ¿no? Todo el tema de la salud emocional que habría que mirar, que yo ya hace algunos años ya la había empezado a plantear, de qué pasa cuando las mujeres en particular no tienen agua para hacer sus actividades domésticas, productivas, tanto dentro como fuera del hogar. Hay un tema de estrés, de depresión. Una de las compañeras me decía, es que otra de mis vecinas ya quiere salir porque además, es claro, es el encierro, pero además es que no tiene agua. Y es que esto que hemos vivido siempre otra vez se recrudece. Todo el tema de alimentación también se trastoca cuando no se tiene agua. Una compañera me decía, bueno, pues sí, es que ahora comemos pues más latas, menos caldo, menos verdura, porque no tenemos agua para lavarla. Eso implica también otro trastoque en el ejercicio de otro derecho. El tema de los gastos, ustedes recordarán que hasta hace algún tiempo México desafortunadamente, ocupamos el primer lugar de consumo de agua embotellada. Esto en términos de cuando no hay agua y ahorita en términos de COVID se ha disparado. Y lo que nos dicen las compañeras es que, pues claro, no siempre se tiene todo el dinero para comprar el garrafón, el que es más caro, el que dicen que es más limpio. ¿Cómo le hacemos?
Y aquí yo lo vuelvo a colocar, me parece súper importante hacer el cruce, como esto que ya nos había salido antes de, en algún momento sí nos salía, me recuerdo, en Xochimilco, pues que sí había como un cruce de violencia psicológica, ¿no? De si no se tenía el caldo, la comida lista, la blusa limpia, por todos estos mandatos de género, pero creo que ahora valdría la pena cuando pase toda esta pandemia, que hacia dónde miramos y qué cruces vamos a hacer ahora. Claro, ahora le tenemos desafortunadamente otra vez que añadir el tema de violencia de género que está presente. Y bueno, esto que ya yo decía, las políticas hídricas son ciegas a estos problemas sociales de género. ¿Cuáles son las acciones? Ustedes lo habrán visto de Conagua ante el COVID. Bueno, pues no las voy a leer todas porque seguramente ustedes ya las han visto. Solo decir que estas acciones, pues las dio a conocer su titular, la doctora Blanca Jiménez, el 29 de marzo, cuando la pandemia ya había avanzado. Y bueno, pues aquí es dotar de agua a los centros, ya habían hecho un diagnóstico, a los centros de salud, suministra agua desinfectada con pipas o plantas potabilizadoras a los hospitales y clínicas que lo necesiten, todo el tema de las plantas potabilizadoras, dotarles de cloro, en zonas rurales que no cuentan con servicio, brindar apoyo con pipas, pero también se brinda orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua. Aquí yo me quiero detener un segundito y decir que, bueno, en el caso de Iztapalapa, cuando se gestionan las pipas, pues no de ahora se recrudece, por supuesto, les dura un día y medio para eh, más de 5 edificios, y yo les preguntaba cómo era la calidad del agua y me decía, antes de la pandemia sabíamos que el agua nos viene de Texcoco, ahora el agua nos viene, no sabemos de dónde, está muy sucia, huele feo y no podemos utilizarla. Es decir, esto que la Conagua iba a poner atención, pues vemos que ya cuando llega a territorio esto todavía no se materializa porque ni están teniendo agua para satisfacer sus necesidades, pero tampoco el agua está llegando de buena calidad. Ahí decir que, bueno, como parte de la COMDA, la Coalición Internacional para el Hábitat, hizo un pronunciamiento y se lo hizo llegar también a la doctora Blanca Jiménez. Y bueno, ahí decir que lo mandó el 3 de abril y después recibió una respuesta donde estas acciones las había robustecido. Sin embargo, bueno, creemos también que esta respuesta no fue tan inmediata por la urgencia que es el tema del agua y que no necesariamente, como ustedes lo pueden ver en estas 6, el derecho humano al agua todavía no cruzaba y lo de género no se avisó ahora que lo vayan a incluir. Es decir, otra vez, incluso en la pandemia, todavía no se están viendo estas situaciones. Estas acciones que surgen ante la crisis, pues lo ideal sería que se conviertan en políticas públicas de largo plazo, con una mucho mayor planeación, mucho más análisis y quizá realizando un diagnóstico desde el enfoque de género, desde el derecho al agua para tener una buena estampa de qué está pasando en relación con el derecho humano al agua. Pues más allá de la crisis, ¿no? Yo creo que esta crisis pues nos abre como una gran ventana de oportunidad de lo que muchas hemos deseado y cómo ahora tenemos que fortalecer, hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Creemos que hay que transformar las acciones de emergencia vinculándolas con el desarrollo, pero con el buen desarrollo, con el bienestar colectivo, mirar lo común, porque yo creo que lo común es lo que nos va a ayudar a salir y a formar y diseñar otras estrategias. Esto, por supuesto, tiene que ser con una justicia social de género y climática. Creo que evidentemente, bueno, pues estamos en una salud pública, un tema de salud pública, pero hay otras esferas que también son fundamentales. Y ahí, pues, creemos que tiene que estar mucho más articulada y con muchísimo más contundencia las acciones que se hagan desde el ámbito de salud, ya no llamemos educación y muchos otros temas. Sigue siendo necesario, pensamos, una reforma estructural de las políticas públicas, incluyendo los programas, es decir, que tengan como ejes el derecho humano al agua y la sustentabilidad, la igualdad de género, la participación y la sustentabilidad. Si ustedes recuerdan en las acciones de Conagua, no está planteando, por ejemplo, el tema de participación ciudadana. Eso es fundamental. No podemos pensar un cambio de un modelo de gestión donde sea sustentable, donde se respete el derecho humano al agua, donde las mujeres estén en los espacios de toma de decisión, si no hay una participación efectiva en todos los espacios. Hay que asegurar la implementación de la vigilancia de la calidad del agua en los centros de salud y asegurar que estos centros donde no hay agua la tengan. Pensándolo más allá de la crisis, tendríamos que pensar, por ejemplo, en las escuelas.
es fundamental que las niñas y los niños, pero en particular las niñas, en particular cuando empiezan a menstruar, tengan acceso a agua de buena calidad para lavarse las manos, pero también, por ejemplo, en periodos menstruales es súper importante para evitar enfermedades. Es indispensable que la igualdad de género se exprese en acciones, en presupuesto y en voluntad política. Es decir, no queremos que se quede como el moño rosa de el género ya está, no, tiene que verse de manera transversal. Y acá unas propuestas que hemos trabajado, como yo les decía, ya de muchos años con la Regema, sí hay que dar inversión pública, pero no pensarlo solo en términos técnicos, sino abrirlo mucho más a nuestros aspectos, no de las grandes obras, a regiones rurales y urbanas donde carecen de servicio de agua potable, de agua entubada, y donde son las mujeres y las niñas donde quienes más acarrean. En Chiapas, por ejemplo, tardan más de 2 o 3 horas al día para recolectar 20, 40 litros de agua. Esto que implica con la salud de las mujeres y también con su seguridad. Sabemos que en muchos espacios rurales, cuando las mujeres van a recolectar agua, pueden ser, lamentablemente, sufrir violencia sexual. Eso es también como importante de revisarlo. Hay que reformular el concepto de cobertura hídrica, de cobertura, déjenme cancelar aquí. Reformular el concepto de cobertura con base en los elementos del derecho humano al agua. Esto es lo que nos va a permitir saber realmente cómo está de tremenda la situación, es decir, calidad, disponibilidad, accesibilidad física y económica, no discriminación y acceso a la información. En términos de agricultura y actividades productivas, nos parece también importante redimensionar los programas gubernamentales dirigidos a mujeres. Algo que nosotros hemos promovido mucho es las tecnologías de captación de agua de lluvia, de saneamiento, como medidas descentralizadas. Esto permitiría que las mujeres tengan acceso a tecnologías, pero también de riego, y a que las concesiones de cuerpo y agua, pues también se vea que ellas están ahí, y a la capacitación técnica. En algún momento hicimos capacitación de plomeras, y esto es una potencialización, porque pensando en los esquemas descentralizados del agua, las mujeres pueden estar en los comités más allá de ocupar los roles tradicionales. Y bueno, algo que nos parece fundamental es que las mujeres, como ya lo vimos, están gestionando el agua, administrándola, organizándose en su comunidad, decidiendo cómo se reparte, cuál es la mejor manera, cuáles son las estrategias ahora para que les rinda más de manera en sus hogares, pero también colectiva, que hay que incluir sí o sí ya a las mujeres en el diseño de políticas y programas sobre los recursos hídricos en todas las instancias de planeación, ejecución y evaluación, desde las comunitarias hasta los planes de desarrollo nacional, estatal, municipal, incluidas las políticas sectoriales y la asignación presupuestal. Ya decía yo, sin presupuesto, pues no se avanza poquito, y todavía requerimos mucho más de una voluntad política mucho más contundente. Hay que promover acciones afirmativas para que las mujeres, en toda la diversidad de las mujeres, tengan mayor participación en las estructuras administrativas, legislativas y en los órganos de representación sectorial ciudadana, por ejemplo, los consejos de cuenca y los distritos de riego, entendiendo que, bueno, habrá compañeras y compañeros que no solo vivan en espacios urbanos. Y bueno, pues yo quiero cerrar lamentablemente con esta foto es de Xochimilco otra vez, ¿no? Ahí al fondo es una mujer que está esperando a que llegue la pipa, ¿no? Y a ver cómo está. Y yo quisiera que en algún tiempo esa foto ya no fuera la que yo me encontrara cuando vaya a comunidad rural, cuando vaya a las colonias. Quisiera ya no encontrármela, y creo que es algo que nos toca a todas y a todos, entendiendo Estado, organización civil, academia. Y bueno, yo quiero cerrar con un poema, un extracto de un poema de Rosario Castellanos Figueroa, que se llama Las banderas del Grijalbo. Mujeres de la espuma y del alemán, mujeres de la espuma y el ademán que limpia. Halladme un río hermoso para lavar mis días. Ojalá que todas esas mujeres, los hombres que ahorita están teniendo problemas para acceder al agua, pronto la tengan garantizada como un derecho humano al agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Brenda Rodríguez. Si le parece bien, se han estado haciendo algunos cuestionamientos en el chat, y lo que podemos hacer es agrupar 3 preguntas, las contesta y continuamos, si le parece bien. Adelante. Entonces, bueno, Miguel Mexicano pregunta, ¿con base a qué datos puede decir que las mujeres utilizan más agua en esta pandemia? Juan dice que si ha considerado el presupuesto para el tema de agua en la ciudad,
y su relación con el pago de derechos, especialmente los asentamientos irregulares. Esto evidentemente relacionado con la perspectiva de género. Por último, Yeli Camacho nos pregunta que cómo se puede mejorar la sistematización de datos respecto al acceso de agua cuando ha sido un tema que desde la función pública y programas sociales se mira como algo puramente técnico y no de manera integral. Ok, arrancamos con estas tres, Jorge. Sí, por favor. Pues muchas gracias. Bueno, para cuando hacemos, para el primer compañero que preguntaba cómo sabíamos que las mujeres tienen más relación con el agua en relación a las actividades domésticas, hay una metodología que nosotras seguimos cuando hacemos el análisis de género y agua en particular, pero puede ser género y medio ambiente, y género en otros ámbitos. El género nos sirve como una herramienta para ver la realidad. Nosotras siempre preguntamos, ¿quién hace qué? ¿Quién accede acá a qué en relación al agua? ¿Quién la cuida? ¿Quién tiene el acceso a tomar las decisiones? Cuando nosotras vamos a comunidad y decimos, a través de un ejercicio súper bonito que es la ruta del agua, preguntamos, hagan todas las actividades, por favor, anoten todas las actividades que hacen hombres y mujeres desde que se levantan con el agua. Cuando yo he visto esas listas, las mujeres hacen más de 20 actividades y los hombres, por estos roles, regularmente son aseo personal, a veces el lavado del auto, cuando se tiene, y a veces también el cuidado de mascotas. Es decir, estos roles es que a la mujer le toca limpiar la ropa, lavar el baño, trapear, y cuando hay problemas de calidad o poca disponibilidad, como ya veíamos, son las mujeres que por estos mandatos tienen que ir a gestionar la pipa, tienen que ponerle el trapito. Ahora no puse la foto, pero tengo una foto muy buena de Guadalupe, de Iztapalapa, donde lo que nos muestran es el trapo, de que son ellas las que se encargan de poner el trapo, de quitarlo. Y la imagen de la pipa a mí me parece que es muy ilustrativa, porque son las mujeres las que están al pie de la pipa, al pie del teléfono llamando, y esto, pues lo que nos da cuenta, tenemos una sistematización mucho más grande de cuáles son todas las actividades que hacen las mujeres en relación al agua. Entonces, decir que, pues es una metodología que nosotras nos ha servido mucho para identificar y nos parece que es súper importante. Esto, cuando nosotras hicimos entrevistas en casa, era también importante porque esto que las mujeres hacen, no estemos pensando en mujeres que no tienen un trabajo remunerado. Al contrario, son mujeres que además de ser amas de casa, tienen un trabajo remunerado y que entonces, cuando vienen de regreso del trabajo remunerado, tienen que organizarse y ver todo el tema de la gestión. Entonces, bueno, pues es una metodología que a nosotras nos ha servido muchísimo para entender, y creo que vale la pena también acotar es fundamental en los problemas ambientales preguntarnos cómo acceden las mujeres, pero cómo también participan en el uso y en la toma de decisiones. Las condiciones de los asentamientos irregulares, ahí es súper importante. La observación general número 15 mandata también a los estados que poblaciones que están en situación irregular son garantes de derechos humanos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque siguen siendo personas. Ahí lo que el Estado tiene la obligación de hacer es acercarles el agua, y ahí el mecanismo que se ha encontrado es el de las pipas. No sé si también él decía algo de la condonación. Me parece que es importante recordar que en la Ciudad de México, en particular la mayoría de las colonias que tienen la tarifa de condonada del agua, son de Iztapalapa, que ha sido el movimiento urbano popular quienes ha luchado porque, como ustedes saben, Iztapalapa, pero ahora ya no es la única alcaldía, por décadas no ha tenido acceso a agua de buena calidad ni en cantidad suficiente. Y entonces han buscado la condonación. Y esto es que no pagan porque no reciben el agua. Y cada vez, desafortunadamente, cada año, al principio del año, estamos revisando las listas de las colonias porque no baja. Al contrario, la lista de las colonias que acceden a la condonación del pago aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está resolviendo la problemática de dotarles de agua de buena calidad y cantidad. La última pregunta de la compañera, bueno, sí, acceder a la información del agua a veces se vuelve como un vericueto un poco complicado, y por eso agradeces que haya muchas compañeras que antes ya hayan buscado. Algo que nosotras hemos dicho desde siempre es el tema de la desagregación de la información por sexo. Es fundamental que sepamos quiénes están usando el agua, cómo la están usando.
¿no? Muchos funcionarios cuando hacíamos las entrevistas nos decían, sí, son las mujeres las que vienen, se forman, tienen mi teléfono, me llaman. Ajá, pero ¿qué se hace? Bueno, les mando la pipa. No, eso no es suficiente. Claro que hay que mandarles la pipa, por supuesto, pero ¿qué hacemos? De una manera mucho más estratégica, mucho más pensada, cómo le entramos a solucionar el agua. Decir, por ejemplo, que me parece que hace como 6 años, dos compañeras mías, Arely Sandoval y Claudia Campero de la COMDA, en ejercicios del derecho humano al agua, con comunicación con el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, capítulo agua que participábamos con el sistema de aguas, y el SACMES, fue una lucha realmente campal porque las compañeras lograron que se transparentara información en relación a las 4 empresas que hacen la facturación en la Ciudad de México. Solo por dar un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que se transparente o que logremos justamente que se transparente la información ha sido resultado de la sociedad civil, que estamos diciendo tienen que transparentar, porque en la medida en que no tengamos esa información, no tendremos pues como posibilidad de decir esto es lo que está pasando. Otro dato, por ejemplo, yo no sé, ustedes se recordarán que cada año también se hace la actualización de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Y lo que nosotras decíamos por años, que Conagua tiene que casi que volver a hacer esos estudios, porque por muchos años nos veíamos, no sé, 2005 y 2010, el mismo, y decíamos, ¿será que no ha bajado? ¿Será que esto no se ha complejado? O a lo mejor ya se arregló. Entonces sí es importante buscar la información, y si esta información está desagregada por sexo, tendremos un gran avance. Listo, Jorge. Muchas gracias, Brenda. Te hago otra ronda de preguntas. Yeli Camacho y Saraí Rodríguez preguntan lo mismo. ¿Qué riesgos existen en multiplicar el tiempo de trabajo de las mujeres si se implementan sistemas de captación de agua de lluvia? En trabajos de campo, sobre todo haciendo estadísticas y encuestas, se les pregunta muchas veces a las mujeres si tienen un buen servicio y ellas contestan que sí, a pesar de que no lo tienen. ¿Por qué podría ser esto? ¿Qué podría explicar? Y Hilda dice que el saneamiento es la otra cara de la gestión de los recursos hídricos, pero ha sido poco abordado en tu presentación. Si podrías abundar un poquito más en esto. Qué bueno que lo puso, porque ya que se me olvidó justo como dice. Miren, en nosotras, yo he tenido la oportunidad de acompañar como algunos proyectos, y bueno, aquí hay muchas expertas ya que está Claudia, que Denise, Hilda, Mica, que tienen mucho más experiencia, digamos, en acompañar alternativas, decir desde dónde las colocamos, plantear sistemas de captación de agua y ciclo cerrado del agua. Ahorita voy a ello. Lo estamos planteando o lo hacemos desde una visión de sistemas descentralizados. ¿Qué quiere decir? Que cuando planteamos o acompañamos procesos de sistemas de captación de agua de lluvia, lo hacemos mirándolo de acuerdo a las necesidades de la población, de la comunidad. Por eso es que son pequeñas cisternas, casi que familiares o colectivas para 3 o 5 familias. En Chiapas lo hicimos así, porque se plantea que es una pequeña parte de contribuir a solucionar los problemas con una mirada de género en relación al acceso, a la disponibilidad y a la calidad del agua. Eso es súper importante. Y bueno, lo que nosotras hacemos, o los procesos que yo acompañé, hicimos metodologías participativas desde identificar la problemática con las compañeras y los compañeros. Sí decir que cuando hacemos trabajo comunitario llegan mucho más mujeres, yo diría que un 80-90% son quienes más llegan. Y también han llegado compañeros, ha sido fantástico porque vemos como la mirada de los dos, pero hacemos desde el diagnóstico, saber ante esa problemática que viven, si es la captación, si es el baño seco, si es el filtro, qué es lo que realmente necesita, un poco también como apostándole a que la solución tiene que venir desde ellas, la solicitud también, el diseño, el soñar, porque si llegas como política pública de ¿es esto? No funciona. Y hay algo que es fundamental, es que hacemos todo el seguimiento de la capacitación, del diseño, dónde lo vamos a construir, la construcción, y ahí, bueno, pues se da una capacitación con enfoque de género de albañilería, de plomería, de cómo le entramos a construir nuestra ecotecnia. ¿Esto por qué? Porque
cuando tú acompañas los procesos de capacitación técnica, tú agarras un Stilson y te empoderas. Tú agarras, las mujeres perdón, en Chiapas son albañilas, son fantásticas. Ellas fueron las maestras de hacer los baños secos. Y esto va modificando un poquito las relaciones de género. Nosotras buscamos lo que preguntaba la compañera de cómo no se le puede, claro, recargar más el trabajo doméstico. Por eso hacemos trabajo a las mujeres cuando participan en estos proyectos. Hacemos mucho al ritmo de las mujeres, la capacitación en la hora que ellas puedan, en los tiempos que ellas puedan. Y una acción afirmativa que nosotras hacemos es en relación a los niños y los niños. Las niñas y los niños son bienvenidos a nuestros talleres, ellos también son parte de aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que si las mujeres son madres de niños pequeños o pequeñas no van a poder ir al taller. Claro que sí, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Tenemos una guardería ahí abierta en las comunidades, a veces me hace falta porque entre todas cuidamos a los niños, y hemos hecho muchos ejercicios de cambio de roles, ¿no? Lo otro que preguntaba la compañera de, a veces cuando se hace la pregunta de si tienen el servicio, aunque sepamos que no, las compañeras contestan que sí, es bien interesante porque habría que ver si contestan que no, piensan, ¿qué va a pasar? ¿Ellas qué piensan? ¿No? Aquí tengo más bien un ejemplo de la comunidad del Puyeca, ¿no? Donde Morelos, que vivía problemas muy fuertes, sigue viviendo problemas muy fuertes de agua. Decir que ahí Silvia Manuel y Rodrigo Gutiérrez son unos abogados fantastiquísimos que seguramente ustedes ubican, defensores de derechos humanos. Ellos fueron los primeros quienes lograron una dictaminación de violación del derecho humano al agua del 2012, antes de que se elevara al rango constitucional en un juez federal. Esto fue muy importante y lo traigo a colación porque conforme fue pasando el tiempo, el juez dictaminó que tuvieran agua. La medida que el juez estableció fue tandeo y dijimos, bueno, pero solo son unas horas y cómo lo hacemos. Y Silvia platicaba la otra vez que en algún momento con las mujeres se decía que, pues, que los elementos del derecho humano al agua que estaban violados, algunos siguen violados, y las mujeres decían, ya no queremos volver a mandar, porque qué tal que nos cortan el agua, ¿no? O sea, qué tal que esto que logramos, vamos para atrás. La otra, creo que también a veces cuando hablamos y desglosamos el derecho humano al agua en sus elementos de disponibilidad, calidad, accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información, a lo mejor la gente no los ubica. Y entonces cuando llegamos desde afuera, les preguntan, oiga, ¿su agua está bien? ¿El derecho humano al agua bien? Y a lo mejor nosotras identificamos los elementos y tenemos mucho más, pues a lo mejor muchas más herramientas para decir, pero este elemento está violado, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver a lo mejor qué está pasando ahí, ¿no? En caso específico. Y bueno, lo que plantea es fundamental. Claro que sí, el derecho al agua va así, empatadito con el derecho al saneamiento. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de saneamiento, bueno, pues tienen los mismos elementos del derecho humano al agua, calidad, disponibilidad, y tiene un elemento en términos de género que es fundamental y que a mí me gustaría rescatarlo acá. En comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ahí se dispone de letrinas y que esa letrina o el baño seco, cuando lo logramos hacer de modo cerrado, no está en el hogar, porque en muchas comunidades no se acostumbra. ¿Y qué pasa cuando la letrina está fuera de tu hogar? En particular para las mujeres, las niñas y los niños y las personas que tienen alguna discapacidad para moverse, es mucho más difícil, ¿no? Nosotros cuando impulsamos baños secos, una medida de género era que siempre tuviera un cerrojo por adentro, para que y estuviera iluminado y estuviera en un lugar quizá no tan lejos de la casa, ¿no? Entonces alguna vez lo logramos. Nos parece fundamental también saber que cuando miramos el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento, el agua no se sanea. Alguna vez leí hace no mucho una cifra que el agua que se sanea en México es del 30%. ¿Qué quiere decir? Que esa agua se podría utilizar y podría servir para otros usos, tanto públicos, regado de jardines, en las casas, para hacerlo. Solo para comentar esto que yo empecé, pero que no acabé el sistema cerrado, captación de agua de lluvia, baño seco, humedal, lavado de manos, justo en estos momentos sería súper importante, ¿no? Que en muchas comunidades se empiece como a modificar este modelo de gestión del agua como un modelo mucho más allegado a las comunidades. Listo, Jorge. Muchas gracias, Brenda. Tenemos un par de minutos más, entonces nada más te haré 2 preguntas más para cerrar justo a tiempo.
Y nos pregunta Jelly Camacho si consideras que los programas sociales en materia de recursos hídricos deberían integrar o transversalizar desde sus reglas de operación la perspectiva de género y cómo podemos lograr esto. Y Lourdes habla sobre el papel de la mujer también en la posibilidad de reducir la contaminación del agua por el uso de productos de limpieza, cosméticos, etcétera. Si puedes ahondar un poco sobre eso. Sí, voy a contestar primero la segunda. Y me parece que no es solo un tema de las mujeres, ¿no? O sea, si bien en estos mandatos puede que estemos mucho más, me parece que habría que abrir el horizonte y decir, a ver, ¿a quién le toca resolver los temas del agua? Sí nos toca a la ciudadanía porque vivimos aquí, le toca a hombres y mujeres, y le toca a los niños, y le toca a las niñas, y le toca a los niños y a las niñas y a los hombres hacer el trabajo doméstico. Y también saber cómo se utiliza el cloro y cómo se utilizan las cuestiones químicas. Me parece que en ese mirar y ampliar el tema le tendríamos que hablar a las empresas, le tendríamos que hablar a las entidades públicas. La UNAM, ustedes lo saben, acompañan esa parte de la captación de agua de lluvia. En la UNAM podemos beber agua de lluvia mediante un proceso fantástico. Ahí está, es decir, nos toca a todos. Entonces sí me parece súper importante de decir, cuando hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres. Si bien las mujeres tenemos un papel fundamental por el rol que nos ha sido asignado, me parece que hay que romper esa caja y decir, nos toca a todos y todas, y eso va a ayudar también a que quitemos un poco de culpa a las mujeres de ustedes se ensucian. No, 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 a ver cómo lo hacemos, ¿no? Eh, claro que sí, hay que transversalizar desde las reglas de operación, lo menciona muy bien la compañera, claro que sí, nosotros hacemos, vamos, les decía yo, no solo yo, sino muchas de las que están acá luchando, intentando hablar con muchas entidades de agua, en muchos estados, es decir, tiene que transversalizar desde tener un área de género con agua, desde que la próxima ley de aguas debe tener un programa, algo que mandate que el género tiene que ser transversal. Las reglas de operación son fundamentales para los proyectos, por ejemplo, los comités que se hacen, pues que sería fantástico que eso que sí está de paridad efectivamente se lleve a la práctica. Me parece que eso es fundamental, que sí haya un seguimiento, pero no solo en 50-50, sino que cuando se dan capacitaciones, se hace el seguimiento, se garantice que el tiempo de las mujeres es importante, que se vea la programación de las reuniones cuando ellas pueden y que ellas también accedan a la capacitación pensándolo como un ejercicio, y con esto quisiera cerrar, de cuando hablamos del ejercicio del derecho humano al agua, lamentablemente por esto que ya vimos y seguramente por muchos otros comentarios, son las que primero lo ven violado. Ahí no, tenemos que entrarle sí o sí y pensar que una cara súper importante del ejercicio de los derechos humanos, tanto al agua y al saneamiento, con otros vínculos de derechos, es que somos ciudadanas y que debemos de participar no solo en vigilar que se haga, sino en el diseño de lo que queremos transformar. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, esto es rapidísimo. Varias personas preguntan dónde pueden consultar los reportes que se generan desde la REGEMA. Ahí, claro que sí, les voy a poner mi correo en el chat. Decir que, bueno, esas informaciones, documentos que les voy a compartir son tanto de la REGEMA como de la COMDA y que hace un cruce que puede complementar muy bien la información. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Doctor González Villarreal, no sé si quiere dar un cierre a la reunión. Muchas gracias. Primero a Jorge Arriaga, que hace un excelente trabajo en organizar estos seminarios a distancia, y particularmente a la maestra Brenda Rodríguez por su excelente participación. Me queda claro ahora que la crisis generada por el COVID-19 pone en evidencia otros asuntos que están realmente como asuntos estructurales, y básicamente que el efecto y la crisis del COVID no es equitativa y que realmente lo sufren mucho más las personas que de bajos recursos, que no cuentan con agua entubada todo el tiempo, y particularmente las mujeres, que tienen que ver con mucho más funciones dentro de la casa. Y creo que es un asunto que deberemos atender en estas reflexiones que empezamos en estos seminarios. Empezamos con reflexiones de qué viene después del COVID. Yo creo que no debe olvidarse nosotros como sociedad y tampoco como Red del Agua,
cuáles son las cosas que ha puesto en evidencia el COVID y tener un cambio de agenda importante en lo que se refiere al agua. Muchas gracias, Brenda, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta vez. Seguiremos en las próximas semanas, los miércoles a las 11, teniendo temas de interés. Gracias, muchas gracias, Jorge, otra vez. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Nada más les recordamos rápidamente que todas las presentaciones, los videos y todos los documentos a los que se han sido generados desde la Red del Agua de la UNAM y desde el Centro Regional de Seguridad Hídrica se encuentran en los portales electrónicos, nuestras redes sociales, tanto de la Red del Agua de la UNAM como del centro. Y los esperamos entonces el próximo miércoles con el cierre de estos webinars, que es el agua embotellada y el COVID-19. Bueno, no es el último, después de esto vamos a hacer, como dijo el doctor González, un panel con todos los previos conferencistas. Les agradecemos mucho que se hayan conectado y esperamos verlos el próximo miércoles. Hasta luego.